La mansión de Adela Whitmore brillaba bajo el sol implacable de Los Ángeles como un templo dedicado al exceso. Mármol blanco de Carrara importado directamente de Italia cubría cada superficie, desde los pisos hasta las paredes, reflejando la luz con una intensidad casi cegadora. Piscinas infinitas se derramaban visualmente hacia el océano Pacífico a lo lejos, creando la ilusión de que el agua de la propiedad se fundía con el mar. Pero dentro de esta fortaleza de vidrio y piedra, el aire estaba helado por el aire acondicionado a 19 grados constantes, no porque alguien lo necesitara, sino porque Adela había leído en una revista que esa era la temperatura que mantenían las casas de las celebrities en París. Era martes, 3 de la tarde, y Adela Whitmore, de 35 años, esposa del magnate tecnológico Marcus Whitmore, estaba de pie en el salón principal, inspeccionando la tapicería de un sofá de diseñador italiano que costaba más que un auto de lujo. Sus dedos, adornados con anillos de diamantes y esmeraldas, pasaban sobre la tela blanca inmaculada, buscando imperfecciones que solo existían en su mente perfeccionista y amargada. Su cabello rubio platinado caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos. Había pasado 4 horas esa mañana en el salón más exclusivo de Beverly Hills. Su vestido valentino color crema se ajustaba a su figura mantenida por entrenadores personales, cirujanos plásticos y una dieta de 800 calorías diarias supervisada por nutricionistas que cobraban $1000 por consulta. Lina. La voz de Adela cortó el silencio como un cuchillo, aguda y llena de desdén contenido. «Ven aquí inmediatamente». Desde la cocina del ala este, donde había estado puliendo la plata que Adela nunca usaba, pero insistía en mantener brillante, apareció Lina Morales, 28 años, hondureña, con un uniforme gris impecablemente planchado a pesar de sus 3 años de uso constante. Sus ojos castaño oscuro mostraban el cansancio de alguien que había trabajado desde las 5 de la mañana, pero también una dignidad inquebrantable que ninguna cantidad de humillación había logrado destruir. Caminó hacia Adela con pasos medidos, sus zapatos prácticos y desgastados apenas haciendo ruido sobre el mármol. «Sí, señora Whitmore». Su voz era clara, profesional, sin rastro de la rabia que probablemente sentía cada vez que Adela la llamaba como si fuera un perro. Adela señaló el sofá con un gesto dramático, como si estuviera señalando una escena de crimen. «¿Esto? ¿Qué es esto?» Lina se acercó mirando la tela blanca prístina. No había nada, ni una mancha, ni una arruga, ni siquiera una mota de polvo. «No veo nada, señora Whitmore». Adela se volvió hacia ella, sus ojos azul hielo llenos de una furia desproporcionada. «¿No ves nada? ¿Estás ciega o simplemente incompetente?» Lina respiró profundo, contando mentalmente hasta 10 como hacía todos los días, múltiples veces al día. «Revisé el sofá esta mañana. Estaba perfecto». Adela se inclinó hacia adelante. Su perfume caro, Chanel, no. 5, por supuesto, invadiendo el espacio personal de Lina. «¿Perfecto? Nada que tú tocas es perfecto, Lina. Nada». Su voz subió de volumen. «Eres descuidada, lenta y francamente me pregunto por qué sigo pagándote un salario generoso cuando claramente no tienes la capacidad de mantener esta casa a mis estándares». Lina apretó sus manos detrás de su espalda, sus uñas clavándose en sus palmas. «Salario generoso». Adela llamaba generoso al salario mínimo que le pagaba por 60 horas semanales de trabajo. Pero Lina no podía darse el lujo de responder. Cada centavo que ganaba se enviaba a Honduras, donde su madre cuidaba a sus 2 hermanos menores después de que su padre muriera en un accidente de construcción 2 años atrás. Esta prisión de mármol y vidrio era la única razón por la que sus hermanos podían ir a la escuela, por la que su madre podía pagar sus medicamentos para la diabetes, así que tragó su dignidad una vez más.
Lo siento, señora Whitmore. Limpiaré el sofá nuevamente. Adela sonrió, pero no era una sonrisa cálida, sino algo frío y victorioso. Sí, lo harás, y luego limpiarás toda la sala. Desde cero. Quiero que brille. Pero Adela no había terminado. Nunca terminaba cuando estaba de humor para humillar. Se dio vuelta hacia el enorme ventanal que daba al océano, sosteniendo su copa de vino blanco, su tercera copa de la tarde, aunque eran solo las 3. ¿Sabes cuál es tu problema, Alina? No esperó respuesta. Eres de esas personas que nunca van a entender lo que significa tener estándares. Vienes de un lugar donde probablemente vivían en casas de lata, donde la limpieza significa barrer tierra de un piso de tierra. Lina sintió algo romperse dentro de ella, pero mantuvo su rostro neutral. ¿Y tu familia?, continuó Adela, dando vueltas ahora, calentándose con su propia crueldad. Tu madre enferma, tus hermanos que probablemente van a terminar como tú, limpiando casas de gente que realmente importa. Es triste, ¿no? Generaciones de mediocridad. Las palabras golpearon a Lina como puñetazos físicos. Podía soportar las críticas a su trabajo, incluso las falsas, pero escuchar a su familia, su madre que había criado 3 hijos sola, sus hermanos brillantes que soñaban con ser médicos e ingenieros, reducidos a burlas por esta mujer que nunca había trabajado un día real en su vida, nunca había conocido el sacrificio real, era demasiado. Con permiso, señora Whitmore, dijo Lina con voz temblorosa. Voy a limpiar el sofá ahora. Y se alejó antes de que Adela pudiera ver las lágrimas que amenazaban con caer. Adela observó a Lina alejarse con una satisfacción fría. Esto era lo único que la hacía sentir algo en su vida, perfectamente curada y completamente vacía. El poder. El poder de hacer que alguien se encogiera, de controlar, de recordarse a sí misma que aunque su marido la ignoraba, aunque sus amigas de la alta sociedad la toleraban solo por su dinero, aunque pasaba sus noches sola en una mansión diseñada para impresionar, pero nunca para vivir, al menos ella tenía a alguien por debajo de ella, alguien que tenía que escuchar, que tenía que obedecer, que tenía que soportar cada palabra envenenada porque necesitaba el maldito trabajo. Terminó su copa de vino de un trago y decidió que necesitaba revisar su colección de joyas. Marcus le había comprado un collar nuevo la semana pasada, no por amor sino por culpa, porque había cancelado su aniversario para ir a Tokio a cerrar un trato, y Adela quería asegurarse de que estuviera guardado correctamente. Caminó hacia el ala oeste de la mansión, la sección menos usada, donde había convertido todo un cuarto en una bóveda de seguridad para sus joyas, bolsos de diseñador y otras posesiones que valoraba más que a cualquier persona en su vida. La puerta de la bóveda era de acero reforzado, con un sistema de cierre electrónico que costaba más de $100,000 instalar. Abrió con su código. Las luces LED se encendieron automáticamente, revelando hileras de exhibidores de terciopelo cubiertos de diamantes, rubíes, esmeraldas. Una fortuna en piedras preciosas que rara vez usaba porque tenía demasiadas para elegir. Adela entró, dejando que la puerta se cerrara parcialmente detrás de ella, nunca completamente. Siempre dejaba una pequeña apertura, porque la idea de estar encerrada le causaba una ansiedad inexplicable. Caminó hacia el exhibidor del fondo, donde guardaba sus piezas más nuevas. El collar que Marcus había comprado era espectacular. Diamantes y zafiros en un diseño Art Deco que había pertenecido a alguna condesa europea arruinada. Lo tomó del exhibidor, sosteniéndolo contra la luz, observando cómo los diamantes capturaban y refractaban cada rayo en explosiones de color. Por un momento, solo un momento, sintió algo parecido a placer. Pero entonces su teléfono, que había dejado en su bolso en la sala, comenzó a sonar a lo lejos. Marcus. Tenía que ser Marcus llamando para cancelar la cena de esta noche.
Otra cena que ella había pasado horas planeando con el chef privado. Adela se dio vuelta rápidamente para salir, olvidando el collar en su mano. El collar cayó, rebotando contra el suelo de mármol con un sonido agudo. Una de las piedras, un zafiro grande, rodó debajo de uno de los exhibidores bajos cerca de la pared del fondo. «¡Mierda!», siseó Adela, arrodillándose torpemente en su vestido ajustado. Se estiró debajo del exhibidor, sus dedos buscando la piedra preciosa en la penumbra del espacio estrecho. Tuvo que acostarse casi completamente en el suelo, su mejilla presionando contra el mármol frío, su brazo estirado hasta el hombro debajo del mueble. Y entonces sucedió. Un sonido metálico, fuerte y final. La puerta de la bóveda, equipada con un sensor de movimiento defectuoso que nadie había revisado en meses porque Adela había despedido al técnico de seguridad por mirarla de manera inapropiada, se cerró completamente. El cierre electrónico se activó con un clic que resonó en el espacio cerrado. Adela se congeló, su corazón deteniéndose por un segundo completo. No, 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 no. Se levantó tan rápido que se golpeó la cabeza contra el exhibidor, haciendo que las joyas tintinearan. Corrió hacia la puerta, empujándola, jalándola, golpeándola. Estaba completamente sellada. Buscó el panel de control interno. Había uno, diseñado para emergencias, pero la pantalla estaba muerta. Batería agotada, algo que el técnico despedido probablemente hubiera arreglado. ¡Hola!, gritó Adela, golpeando la puerta de acero con sus puños. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! Pero la bóveda estaba diseñada para ser hermética, aislada acústicamente. Su voz no atravesaba el acero de 3 pulgadas. Su teléfono estaba afuera. Su Apple Watch, que normalmente nunca se quitaba, estaba cargándose en su habitación. Estaba completamente, absolutamente sola, atrapada en su propia prisión de lujo, y la única persona en toda la mansión, en toda esta fortaleza de mármol y vidrio que se extendía por 20.000 pies cuadrados, era Lina. La mujer a quien acababa de humillar públicamente, la mujer que tenía todas las razones del mundo para dejarla allí y pudrirse. El pánico golpeó a Adela como una ola física. Las paredes, que momentos antes parecían elegantes, ahora se cerraban sobre ella. El espacio, aunque técnicamente grande, 15 pies por 15 pies, de repente se sentía como un ataúd. Adela nunca había sufrido de claustrofobia diagnosticada, pero había algo primitivo y aterrador en estar encerrada, en no poder salir, en no tener control. El control era todo lo que tenía, era su identidad. Señora de la mansión, esposa del magnate, la mujer que decidía quién entraba y quién salía, quién era digno de su presencia y quién no. Y ahora estaba atrapada, impotente, dependiente de una empleada a quien trataba peor que a sus zapatos de diseñador. Comenzó a gritar de nuevo, golpeando la puerta hasta que sus manos se pusieron rojas. Sudor comenzaba a formarse en su frente, arruinando el maquillaje de $300. Su cabello perfecto se pegaba a su cuello. El vestido valentino se arrugaba, y con cada minuto que pasaba, con cada grito ignorado, Adela sentía su armadura de superioridad, tan cuidadosamente construida durante años de casamiento con dinero y perfección comprada, comenzar a resquebrajarse. Porque por primera vez en su vida adulta privilegiada, Adela Whitmore estaba completamente, totalmente, humillantemente vulnerable. Y la única persona que podía salvarla era la única persona que tenía todo el derecho del mundo de no hacerlo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde dependías completamente de alguien a quien habías tratado mal? Ese momento en que el poder se invierte puede enseñarnos más sobre nosotros mismos que años de comodidad. Déjame saber en los comentarios qué piensas. Lina estaba en la lavandería del sótano.
doblando las sábanas de seda egipcia de la cama king size de Adela, sábanas que costaban más de lo que ella ganaba en un mes, cuando escuchó el primer grito. Era débil, casi imperceptible, pero después de 3 años trabajando en esta mansión, Lina había aprendido a detectar cada sonido inusual. Se detuvo, sosteniendo una sábana a medio doblar, escuchando. Nada. Tal vez había imaginado. Continuó doblando, pero entonces lo escuchó de nuevo. Un grito amortiguado, desesperado, que venía de algún lugar arriba. Lina dejó las sábanas y subió las escaleras de servicio, moviéndose silenciosamente como había aprendido a hacer para no molestar a Adela con su presencia. El sonido se hacía más claro a medida que se acercaba al ala oeste. Golpes metálicos, gritos ahogados, y entonces lo entendió. Adela estaba atrapada en su bóveda de joyas. Lina se quedó parada frente a la puerta de acero macizo, escuchando los gritos frenéticos del otro lado. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien! La voz de Adela, normalmente tan controlada y fría, ahora estaba quebrada por el pánico. Lina puso su mano sobre la puerta fría. Podía irse, podía simplemente darse vuelta, recoger sus cosas y salir de esta mansión para siempre. Dejar que Adela aprendiera lo que se sentía ser ignorada, ser tratada como invisible, ser impotente. La tentación era casi abrumadora. Lina pensó en las miles de humillaciones que había soportado, en las veces que Adela la había llamado estúpida frente a sus amigas de la alta sociedad durante almuerzos elegantes, en las veces que había tirado su comida al suelo, accidentalmente, solo para ver a Lina limpiarlo, en los insultos sobre su familia, su país, su valor como ser humano, en los salarios retenidos por infracciones inventadas, en las amenazas constantes de deportación. Aunque Lina tenía permiso de trabajo legal, Adela disfrutaba del miedo que esa amenaza causaba. 3 años de ser tratada como basura por esta mujer que no conocía el significado real del sufrimiento, del sacrificio, de la dignidad ganada y no comprada. ¡Por favor! El grito de Adela era más desesperado ahora. ¡Hay alguien ahí! ¡Por favor, ayúdenme! Lina cerró los ojos. Su abuela, que había criado 6 hijos en una casa de 2 cuartos en las montañas de Honduras, le había enseñado algo fundamental. Mijita, nunca te rebajes al nivel de quien te maltrata. Tu dignidad no viene de cómo te tratan, sino de cómo tú tratas a otros. Pero también le había enseñado otra cosa. A veces, los crueles necesitan probar su propia medicina antes de entender el dolor que causan. Lina abrió los ojos y habló, su voz clara pero sin emoción. «Señora Whitmore, ¿está atrapada?» Del otro lado de la puerta, el alivio en la voz de Adela era palpable. «¡Lina! ¡Gracias a Dios! ¡Sí, estoy atrapada!» La puerta se cerró y el panel interno no funciona. «Sácame de aquí ahora». Lina notó algo. Incluso en su desesperación, Adela daba órdenes, no pedía ayuda. Ahora, señora Whitmore, estaba ocupada limpiando el sofá que estaba sucio. «Recuerda que usted dijo que tenía que brillar». Hubo un silencio del otro lado. Luego Adela, claramente intentando controlar su pánico. «Lina, esto no es momento para juegos. Abre la puerta, es una orden». Lina sonrió amargamente. «¿Una orden? Como cuando me ordenó limpiar toda la sala desde cero por una mancha imaginaria, o como cuando me ordenó escuchar cómo insultaba a mi familia». La voz de Adela subió una octava. «Lina, te estoy ordenando que abras esta puerta inmediatamente o estás despedida». Lina se sentó en el suelo frente a la puerta, su espalda contra la pared, completamente tranquila. «¿Despedida? Bueno, señora Whitmore, eso hace las cosas más fáciles. Si ya estoy despedida, entonces realmente no tengo razón para ayudarla, ¿verdad?» El silencio del otro lado era absoluto. Lina casi podía sentir a Adela procesando esta nueva realidad. Que ella, Adela Whitmore,
Dependía completamente de alguien a quien había pasado años tratando como menos que humana. Lina. La voz de Adela cambió, tratando de sonar razonable. Estás siendo irracional. Sé que a veces soy exigente, pero así son las cosas entre empleadores y empleados. Yo pago tu salario, tú haces tu trabajo. Eso es todo. Lina rió sin humor. Eso es todo. ¿Me paga para que limpie su casa o para que sea su saco de boxeo emocional? Porque, señora Whitmore, yo firmé para lo primero, pero usted ha estado haciendo lo segundo durante 3 años. Adela golpeó la puerta. Lina, por favor, estoy comenzando a sentirme mal aquí dentro. El espacio es pequeño y no hay buena ventilación y... Su voz se quebró ligeramente. Por favor, solo sácame. Lina escuchó el cambio, el miedo real filtrándose a través de la arrogancia. ¿Hay un respiradero ahí?, preguntó Lina. Hubo una pausa. Sí, creo que sí, en la esquina superior. Lina se puso de pie. Siguió la pared hasta encontrar un pequeño respiradero a nivel del suelo en su lado, parte del sistema de ventilación de la casa. Se arrodilló junto a él. ¿Puede verme a través del respiradero? A través de las rejillas. Lina vio un ojo azul mirándola. Adela se había acostado en el suelo del otro lado, su rostro presionado contra el respiradero. Estaba sudando, su maquillaje corrido, su cabello despeinado. Se veía humana, vulnerable, rota. «Te veo», susurró Adela. «Por favor, Lina, por favor, sácame de aquí». Lina la miró directamente a través de las rejillas. «¿Sabe qué, señora Whitmore? Voy a sacarla. Pero primero vamos a tener una conversación real. Y usted va a escuchar cada palabra». Adela asintió frenéticamente. «Lo que sea, lo que quieras». Lina se acomodó en el suelo, su rostro cerca del respiradero. «Hace 3 años vine a este país con un sueño simple: trabajar duro, ahorrar dinero, ayudar a mi familia. Mi padre acababa de morir en un accidente de construcción en Honduras. Mi madre estaba enferma. Mis hermanos necesitaban educación. Yo era la única que podía ayudar». Su voz era firme, sin autocompasión, solo hechos. «Conseguí este trabajo a través de una agencia. Estaba emocionada, una mansión hermosa, buen salario, familia rica que probablemente me trataría bien. ¿Sabe lo ingenua que era?». Adela no respondió, solo escuchaba, su ojo todavía fijo en Lina a través del respiradero. «El primer día, usted me dijo que los empleados no usan el baño principal. Está bien, lo entendí. Pero luego agregó que tampoco podía usar el baño de empleados si usted tenía visitas porque se escuchaba. Así que algunas veces aguantaba 8 horas sin ir al baño». La voz de Lina se endureció. «Me dijo que no podía comer la comida del refrigerador, ni siquiera las sobras que iban a tirar. Tenía que traer mi propia comida, pero no podía calentarla cuando usted estaba en la cocina porque el olor ofendía sus sentidos». Lina continuó, cada palabra una piedra agregada al peso sobre Adela. «Me descontó mi salario cuando rompí un vaso que encontré ya roto en el lavavajillas. Me quitó 2 días de pago cuando llegué 15 minutos tarde porque el autobús tuvo un accidente real con personas heridas, pero eso no importó porque la puntualidad es básica. Me hizo trabajar en Navidad porque usted decidió tener una cena de última hora. Pero no me pagó tiempo extra porque era parte de mis responsabilidades». Adela cerró sus ojos, lágrimas finalmente escapando. «Y todo eso, señora Whitmore, lo hubiera soportado, porque necesitaba el dinero, porque mi familia dependía de mí. Pero lo que no puedo perdonar es cómo usted disfrutaba haciéndome sentir pequeña, cómo sonreía cuando me humillaba frente a otros, cómo hablaba de mi familia, personas que usted nunca conoció, personas que tienen más dignidad en sus dedos meñiques que usted en todo su cuerpo, como si fueran basura». Lina se inclinó más cerca del respiradero. «¿Sabe qué es lo más triste? Que yo limpio su casa todos los días,
Veo sus cosas hermosas, su vida perfecta, pero también veo lo vacía que está. Veo cómo su esposo nunca está aquí, cómo sus amigas solo vienen cuando hay champán gratis, cómo usted bebe vino sola cada tarde, cómo llora en su closet cuando piensa que nadie la escucha. Adela abrió sus ojos bruscamente, sorprendida. Sí, la he escuchado, confirmó Lina. Paredes delgadas en algunos lugares. Y yo sentí lástima por usted, porque entendí que usted es tan prisionera como yo, solo que su prisión está hecha de diamantes y mármol en lugar de necesidad económica. Adela sollozaba ahora, su rostro completamente descompuesto. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Lina suspiró. No estoy segura de que lo sienta realmente. Creo que siente lástima por sí misma ahora mismo porque está atrapada y asustada. Pero, ¿lo sentirá mañana cuando esté de vuelta en su pedestal? ¿Lo sentirá la próxima semana cuando vea a otra empleada y tenga la tentación de hacerla sentir pequeña para que usted pueda sentirse grande? Adela negó con la cabeza vigorosamente. No, te juro que voy a cambiar. Lina se puso de pie lentamente. Vamos a ver si es verdad. Porque, señora Whitmore, voy a sacarla de ahí. No porque usted lo merezca, sino porque yo no soy como usted. Yo no dejo que la gente sufra cuando puedo ayudar, sin importar cómo me hayan tratado. Caminó hacia el panel de control externo de la bóveda. Pero primero, usted va a quedarse ahí otros 5 minutos. 5 minutos para pensar realmente en cómo se siente ser impotente. Cómo se siente depender de la bondad de alguien que tiene todas las razones para odiarte. 5 minutos para sentir lo que yo siento cada día en esta casa. Adela gritó. No, Lina, por favor, no me dejes aquí más tiempo. No puedo respirar. Las paredes se están cerrando. Lina se quedó con su mano sobre el panel. Respire, señora Whitmore. Hay oxígeno suficiente. Su pánico es psicológico, no físico. Aprenda la diferencia entre incomodidad real y sufrimiento imaginado. 5 minutos. Y luego la saco. Esos 5 minutos fueron los más largos en la vida de Adela. Acostada en el suelo de mármol de su propia bóveda, rodeada de millones de dólares en joyas que de repente no significaban nada, sudando a través de su vestido de diseñador, Adela Whitmore finalmente se vio a sí misma con claridad brutal. Vio a una mujer de 35 años que había pasado la última década de su vida siendo cruel porque no sabía cómo ser otra cosa, que había confundido tener cosas con tener valor, que había usado su posición para compensar por el hecho de que su esposo la trataba como un accesorio hermoso pero prescindible, que había convertido a empleados en víctimas porque no tenía el coraje de enfrentar al verdadero villano en su vida, ella misma. Pensó en Lina, esta mujer joven que trabajaba 60 horas semanales para enviar dinero a casa, que mantenía su dignidad a pesar de cada insulto, que limpiaba casas ajenas con más cuidado del que Adela ponía en su propia vida. Pensó en la madre de Lina, criando hijos sola, en los hermanos de Lina, estudiando con esperanza de un futuro mejor, en el padre de Lina, muerto en un accidente de construcción, probablemente construyendo una mansión como esta para gente como Adela, que nunca aprendería su nombre. Y Adela lloró. No lágrimas delicadas de señora rica en una película romántica, sino sollozos feos, desesperados, reales. Lloró por todo el tiempo perdido siendo miserable cuando tenía todo. Lloró por cada persona que había lastimado para sentirse superior. Lloró por la mujer que podría haber sido si no hubiera dejado que el dinero y el estatus la convirtieran en un monstruo. Cuando los 5 minutos terminaron, Lina los cronometró exactamente en su teléfono, introdujo el código maestro en el panel externo. La puerta de la bóveda se desbloqueó con un clic suave. Lina la abrió lentamente. Adela estaba acurrucada en el suelo, abrazando sus rodillas, temblando.
Cuando vio la puerta abrirse, no se levantó inmediatamente en una explosión de rabia como Lina había esperado. En su lugar, Adela se quedó allí, mirando a Lina con ojos rojos e hinchados, completamente destruida. «Gracias», susurró Adela. «Gracias por no dejarme allí». Lina extendió su mano. «Venga, levántese». Adela miró la mano de la mujer que había humillado innumerables veces, y la tomó. Lina la ayudó a ponerse de pie. Adela tambaleó, sus piernas inestables después de casi una hora acurrucada en pánico. Lina la sostuvo, guiándola fuera de la bóveda hacia el sofá del pasillo. Adela se sentó pesadamente, su cabeza en sus manos. «Soy un monstruo», dijo Adela, su voz rota. «Soy un monstruo terrible y no sé cómo llegué a ser así». Lina se sentó en la silla frente a ella. Nunca se había sentado en presencia de Adela antes. Siempre había sido obligada a estar de pie. «No es un monstruo», dijo Lina con firmeza. «Los monstruos no lloran, los monstruos no sienten remordimiento. Usted es una persona que tomó malas decisiones. Eso se puede cambiar, si usted quiere cambiarlo». Adela levantó la vista, su rostro un desastre de maquillaje corrido. «¿Cómo? ¿Cómo cambio?» Lina se inclinó hacia adelante. «Empiece tratando a la gente como personas, no como sirvientes, no como inferiores, sino como seres humanos con sus propias historias, sus propias luchas, sus propias dignidades. Empiece preguntando nombres en lugar de dar órdenes. Empiece diciendo por favor y gracias, como si lo dijera en serio». Adela asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano, un gesto muy poco elegante que nunca se habría permitido antes. «¿Te quedarás?», preguntó de repente. «¿Seguirás trabajando aquí? Sé que no tengo derecho a pedírtelo después de todo lo que he hecho, pero Emma va a volver pronto y necesito ayuda, y tú eres buena en lo que haces, y...» Lina la detuvo. «¿Emma?», Adela asintió. «Mi hijastra, tiene 12 años, vive con su madre durante el año escolar, pero viene a visitarnos en vacaciones. Llega el próximo mes». Lina no sabía que Marcus tenía una hija. Nunca le habían mencionado. «No sabía que usted tenía una hijastra». Adela rió amargamente. «No la tengo realmente. Marcus apenas la ve. Y yo he sido tan fría con ella porque me recuerda que soy la segunda esposa, la esposa trofeo que reemplazó a la mujer que él realmente amó. Más verdad derramándose, pero eso no es culpa de Emma. Nada de esto es culpa de nadie excepto mía». Lina consideró esto. «Me quedaré», dijo finalmente, «pero bajo nuevas condiciones». Adela asintió inmediatamente. «Lo que quieras, aumento de salario, horario reducido, lo que necesites». Lina negó con la cabeza. «No solo eso, quiero respeto, quiero ser tratada como un ser humano, quiero que cuando me hable me mire a los ojos, quiero que aprenda mi nombre completo, no solo Lina, sino Lina María Morales Reyes. Quiero que sepa que tengo 28 años, que mi color favorito es el azul, que sueño con estudiar enfermería algún día, que extraño a mi familia cada segundo de cada día, pero que estoy aquí porque los amo más de lo que me duele estar lejos». Su voz se fortaleció. «Quiero que me vea, realmente me vea». Adela la miraba con asombro, como si estuviera viendo a Lina por primera vez. «Lina María Morales Reyes», repitió Adela lentamente, probando el nombre completo en su lengua. 28 años, enfermería, familia en Honduras. Asintió. «Te veo, y lo siento por no haberte visto antes». Lina se puso de pie. «Ahora vaya a ducharse y cambiarse, señora Whitmore, y después vamos a sentarnos juntas a tomar té real, no el que usted bebe sola sintiéndose miserable. Y vamos a discutir cómo va a ser trabajar en esta casa de ahora en adelante, como dos personas adultas, con respeto mutuo». Adela también se levantó, extendiendo su mano. «¿Trato?». Lina miró la mano, luego a Adela, y la estrechó. «Trato».
Pero el cambio real nunca es instantáneo. Y Lina lo sabía. Durante los días siguientes, observó a Adela con escepticismo cauteloso. Adela había aumentado su salario sin que Lina lo pidiera, no mucho, pero suficiente para ser significativo. Había dejado de dar órdenes y comenzado a hacer peticiones. Lina, ¿podrías por favor limpiar la sala cuando tengas tiempo? En lugar de Lina, limpia la sala ahora. Pequeños cambios, pero cambios. Una tarde, Lina encontró a Adela en la cocina, territorio que normalmente evitaba, intentando hacer café. El chef tiene el día libre, explicó Adela torpemente, y yo nunca he hecho café. Marcus siempre tiene a alguien que lo haga. Lina observó mientras Adela luchaba con la máquina de espresso de $20,000 que probablemente nunca había tocado. Finalmente, Lina se acercó. ¿Puedo ayudar? Adela se apartó gratefully. Por favor, esto es más complicado que negociar acciones. Lina preparó el café en silencio, luego sirvió 2 tazas. Adela la miró sorprendida. ¿2? Lina se sentó en una de las sillas de la cocina, algo que nunca habría hecho antes. Pensé que podríamos tomarlo juntas, si quiere. Adela se sentó lentamente, como si no estuviera segura de que esto fuera real. Bebieron en silencio por un momento. Luego Adela preguntó, ¿cómo es Honduras? Era la primera vez que le preguntaba algo personal. Lina sonrió, una sonrisa real. Hermoso. Las montañas son verdes todo el año. El aire huele a pino y café. Mi pueblo es pequeño. Todos se conocen. No hay mansiones como esta, pero hay comunidad. Si tu vecino necesita ayuda, todos vienen. Si alguien está enfermo, todos contribuyen para medicinas. Su voz se suavizó. Es pobre en dinero, pero rico en humanidad. Adela la escuchaba con atención completa. Suena maravilloso. Lina asintió. Lo es, pero también es difícil. No hay trabajos, no hay oportunidades. Por eso vine aquí, no porque odiara mi casa, sino porque amaba tanto a mi familia que estaba dispuesta a dejar todo para ayudarlos. Adela bajó la mirada a su café. Yo dejé a mi familia también, pero por razones diferentes. Crecí en una familia de clase media en Ohio. No éramos pobres, pero tampoco ricos. Cuando conocí a Marcus, yo tenía 25, él tenía 40. Me enamoré de su mundo tanto como de él. El dinero, el glamour, la posibilidad de nunca tener que preocuparme por pagar cuentas otra vez. Rió amargamente. Resulta que el dinero trae sus propias preocupaciones. Lina la miraba, viendo a una mujer real detrás de la máscara de perfección por primera vez. Como mantenerse perfecta todo el tiempo para que tu esposo no te reemplace con alguien más joven. Adela sintió tristemente. Exactamente. Tengo 35. Marcus tiene 50. Ya estoy viendo cómo mira a otras mujeres, más jóvenes, más nuevas. Solo es cuestión de tiempo. Lina puso su taza abajo. Entonces, ¿por qué quedarse? Adela la miró. Porque sin Marcus, ¿quién soy? Soy la señora Whitmore. Esa es mi identidad completa. Si me divorcio, pierdo no solo el dinero, sino todo lo que pensé que era. Fue en ese momento, en esa conversación honesta sobre café en la cocina, que algo cambió fundamentalmente entre ellas. No se volvieron amigas, la brecha entre sus mundos era todavía demasiado grande, pero se convirtieron en aliadas, en 2 mujeres atrapadas en prisiones diferentes, comenzando a entenderse mutuamente. Los días se convirtieron en semanas. Marcus apenas notó ningún cambio. Raramente estaba en casa de todas formas, pero Lina notó. Notó cómo Adela había dejado de beber vino sola cada tarde, cómo había comenzado a hacer preguntas sobre las cosas que limpiaba, mostrando interés real, cómo una tarde había encontrado a Adela llorando en su closet, no escondiéndose esta vez, sino procesando, y en lugar de pretender que no lo vio, Adela la había invitado a entrar. Lo siento por todas las veces que lloraste por mi culpa.
había dicho Adela. Lo siento por todo. Y Lina, viendo el esfuerzo genuino, había respondido, lo sé, y estoy aprendiendo a perdonar, pero el perdón toma tiempo. Adela había asentido, entendiendo que la redención no era instantánea, era un proceso, una elección diaria de ser mejor. Y por primera vez en años, Adela estaba eligiendo, no por Marcus, no por estatus, sino porque había visto lo feo que podía ser y no quería ser esa persona nunca más. Una mañana, Adela le preguntó a Lina sobre enfermería. Dijiste que querías estudiar enfermería algún día. ¿Por qué enfermería? Lina estaba puliendo plata, una tarea que ahora hacía junto a Adela, quien había insistido en aprender cómo hacerlo. Porque cuando mi padre estaba muriendo en el hospital, hubo una enfermera Rosa, que lo trató con tanta dignidad, sostuvo su mano, le habló con respeto, hizo que sus últimas horas fueran pacíficas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero ser esa persona para otros. Quiero dar ese regalo. Adela dejó la pieza de plata que estaba puliendo. ¿Cuánto costaría la escuela de enfermería? Lina negó con la cabeza. No, señora Whitmore, no estoy pidiendo dinero. Adela levantó una mano. No lo estás pidiendo. Yo lo estoy ofreciendo. Como inversión, no caridad, inversión. Porque creo que serías una enfermera increíble y el mundo necesita más enfermeras como tú. Lina la miró con sospecha. ¿Por qué haría eso? Adela sonrió tristemente. Porque tengo millones de dólares en joyas en esa bóveda que odio. Porque tengo cuentas bancarias llenas de dinero que nunca me ha hecho feliz. Y porque por primera vez en mi vida quiero que mi dinero signifique algo real. Lina sintió lágrimas en sus ojos. Señora Whitmore. Adela la interrumpió. Adela, por favor, llámame Adela. Señora Whitmore es la mujer horrible que fui. Adela es quien estoy tratando de ser. ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar? ¿O solo aprenden a ocultar mejor quiénes son? A veces toma una crisis para que veamos nuestra verdadera naturaleza. Cuéntame qué piensas en los comentarios. El verdadero test del cambio de Adela llegó 2 semanas después, cuando Marcus regresó de un viaje de negocios de 10 días en Asia. Llegó a la mansión un viernes por la tarde con su asistente personal, Kelsey, una mujer de 28 años con piernas largas y ambición más larga. Lina los vio llegar desde la ventana de la sala, notando cómo Marcus tocaba la espalda baja de Kelsey al guiarla dentro, un toque demasiado familiar, demasiado íntimo. Adela también lo vio. Lina observó el rostro de Adela tensarse, la vieja máscara de frialdad comenzando a deslizarse de vuelta en su lugar. «Señora, Adela», se corrigió Lina rápidamente. «¿Está bien?» Adela respiró profundo, claramente luchando contra impulsos antiguos. «No, pero voy a estar bien». Marcus entró con su equipaje Louis Vuitton, Kelsey siguiéndolo como un cachorro obediente. «Adela, cariño», dijo Marcus sin siquiera mirarla realmente, sus ojos ya en su teléfono. «Kelsey se va a quedar en la habitación de huéspedes esta noche. Tenemos trabajo que terminar para la presentación del lunes». Era tan obvio, tan insultante, que Lina sintió rabia por Adela. Pero Adela simplemente asintió. «Por supuesto, Lina, ¿podrías preparar la suite azul para la señorita Kelsey?» Su voz era educada, pero Lina notó el temblor apenas perceptible. Kelsey ni siquiera miró a Lina, simplemente pasó junto a ella como si fuera parte del mobiliario. «Necesito toallas extra, y asegúrate de que la habitación esté a exactamente 20 grados». Marcus desapareció hacia su oficina, Kelsey siguiéndolo. Adela se quedó parada en el vestíbulo, mirando hacia donde habían ido. Su rostro una máscara de dolor controlado. Lina preparó la habitación de huéspedes, colocando las toallas más suaves, asegurándose de que todo estuviera perfecto. No por Kelsey, sino porque era su trabajo y lo hacía con orgullo sin importar para quién.
Cuando terminó, encontró a Adela en su closet, no llorando esta vez, sino mirando fijamente su colección de vestidos de diseñador como si fueran evidencia en un juicio. ¿Sabes cuánto gasté en esta ropa el año pasado?, preguntó Adela sin voltearse. $200,000 en ropa que uso una vez, tal vez 2 veces, antes de que Marcus sugiera que necesito actualizar mi guardarropa porque las esposas de mis socios se ven más modernas. Se dio vuelta hacia Lina, su rostro mostrando una claridad dura. Estoy compitiendo en una carrera que no puedo ganar. Kelsey tiene 28. Yo tengo 35. En 7 años. Cuando ella tenga mi edad, Marcus tendrá otra Kelsey de 28 esperando. Es un ciclo. Y yo fui tan estúpida que pensé que si me veía lo suficientemente perfecta, si mantenía esta casa lo suficientemente impecable, si era lo suficientemente callada y obediente, él me amaría. Lina se sentó en el sofá del closet, un mueble que costaba más que su salario anual. ¿Lo ama? Adela consideró la pregunta honestamente. No sé si alguna vez lo amé. Amé lo que representaba. Seguridad, estatus. La idea de nunca tener que preocuparme por dinero otra vez. Se sentó junto a Lina. Pero ahora me doy cuenta de que cambié un tipo de preocupación por otro. Cambié preocuparme por pagar la renta por preocuparme si mi esposo me va a reemplazar con alguien más joven. No sé cuál es peor. Esa noche, Lina escuchó voces elevadas desde la oficina de Marcus. Normalmente se habría alejado, manteniendo su posición de empleada invisible, pero algo la hizo quedarse, escuchar. No soy estúpida, Marcus. Era la voz de Adela, más fuerte de lo que Lina la había escuchado jamás. Sé exactamente qué está pasando aquí. La voz de Marcus era fría, condescendiente. No sé de qué hablas. Adela, Kelsey es mi asistente. Tenemos trabajo. Adela rió sin humor. ¿Trabajo? ¿Es eso lo que le llamas ahora? ¿Cuántas asistentes has tenido en los últimos 10 años, Marcus? 5, 6, todas jóvenes, todas hermosas, todas reemplazadas justo cuando comenzaban a envejecer fuera de tu rango de interés. Hubo un silencio. Luego Marcus, su voz ahora con un filo peligroso. Cuidado, Adela. Recuerda quién paga por esta casa, por tu ropa, por todo lo que tienes. Lina esperaba escuchar a Adela retroceder. La vieja Adela habría retrocedido, habría pedido disculpas, habría suplicado. Pero esta Adela, la que había pasado una hora atrapada en una bóveda confrontando su propia vacuidad, respondió diferente. Tienes razón, tú pagas por todo. Pero ¿sabes qué, Marcus? Estoy cansada de ser algo que se compra. Estoy cansada de ser un accesorio en tu vida perfecta de magnate. Y estoy especialmente cansada de pretender que no veo lo que haces. La voz de Marcus se volvió burlona. ¿Y qué vas a hacer? ¿Divorciarte? Firmaste un acuerdo prenupcial, Adela. Saldrías de aquí con casi nada. Hubo una pausa larga. Luego Adela, con una calma que sorprendió incluso a Lina. Tal vez casi nada sea suficiente. Tal vez sea más de lo que tengo ahora. Lina escuchó pasos acercándose a la puerta y rápidamente se alejó, fingiendo estar limpiando un jarrón cercano. Adela salió de la oficina, su rostro pálido pero su espalda recta. Vio a Lina y supo inmediatamente que había escuchado. Lina, ¿podrías traerme té a mi habitación? No era una orden, sino una petición, casi una súplica de compañía. Lina asintió. Por supuesto. 20 minutos después, Lina tocó la puerta de la suite principal de Adela. Adelante. Adela estaba sentada en su balcón privado, mirando las luces de Los Ángeles parpadeando en la distancia. Todavía vestía su ropa del día, jeans de diseñador y una blusa de seda, pero se había quitado las joyas. Sin el collar de diamantes que normalmente usaba como armadura, se veía más joven, más vulnerable, más real. Lina puso la bandeja de té en la mesa del balcón y se dio vuelta para irse. «Quédate», dijo Adela suavemente. «Por favor, si quieres.
Lina dudó. Luego se sentó en la silla opuesta. Adela sirvió té para ambas, un gesto que hubiera sido impensable semanas atrás. «¿Lo escuchaste?», dijo Adela. No era una pregunta. Lina asintió. «Lo siento». Adela negó con la cabeza. «No lo sientas. Probablemente es bueno que alguien lo escuchara. Me hace menos fácil pretender que no sucedió». Bebió su té, sus manos temblando ligeramente. «Voy a divorciarme de él». Lina casi derramó su té. «¿De verdad?». Adela asintió, su decisión claramente recién tomada pero firme. «Sí». «No ahora mismo. Necesito hablar con abogados, entender mis opciones. Pero sí. No puedo seguir viviendo así. No después de todo lo que he aprendido sobre mí misma estas últimas semanas». Miró a Lina directamente. «Tú me enseñaste algo importante, Lina. Me enseñaste que la dignidad no viene de lo que tienes, sino de cómo te comportas. Y yo he estado comportándome sin dignidad durante años, dejando que Marcus me trate como reemplazo, tratándote a ti y a otros como menos que humanos para sentirme superior, viviendo en una prisión dorada y llamándola éxito». Lina sintió algo profundo moverse en su pecho, respeto genuino por esta mujer que finalmente estaba encontrando su columna vertebral. ¿Qué va a hacer sin el dinero de Marcus? Adela rió, pero era un sonido más ligero ahora. «Tengo algo de dinero propio, no mucho. Marcus controlaba las finanzas, pero algo. Y tengo joyas que puedo vender. Y más importante», se detuvo, mirando a Lina. «Tengo la posibilidad de empezar de nuevo, de descubrir quién es Adela sin el apellido Whitmore». Eso asusta, pero también emociona. Las dos mujeres se sentaron en silencio por un momento, bebiendo té, mirando las luces de la ciudad. Era un momento extraño e íntimo. Empleada y empleadora, víctima y victimaria. Ahora simplemente dos mujeres en una encrucijada. Pero la transformación de Adela estaba lejos de completarse, y el universo tenía una forma de probar las resoluciones nuevas. Al día siguiente, Adela recibió una llamada de Victoria Chen, la líder no oficial de su círculo social de Beverly Hills. Victoria estaba organizando su gala benéfica anual, uno de los eventos más exclusivos del año, y esperaba que Adela comprara una mesa como siempre. $10,000 por el privilegio de cenar con otras esposas ricas pretendiendo que les importaban causas benéficas. «Querida Adela», ronroneó Victoria por teléfono, su voz goteando con descendencia disfrazada de amistad. «Simplemente no sería lo mismo sin ti. Y por supuesto, esperamos que uses algo espectacular. Las cámaras estarán allí, y ya sabes cómo la prensa puede ser cruel si no te ves perfecta». Era exactamente el tipo de evento que la vieja Adela habría atacado con determinación militar. Vestido nuevo de $10,000, nuevo collar de diamantes, horas con estilistas y maquilladores, todo para impresionar a mujeres que no le importaban realmente. Pero esta Adela dudó. «Victoria, no estoy segura de poder este año». Hubo un silencio horrorizado. «¿Disculpa? ¿No estás segura?» «Adela, hemos estado haciendo esto durante 5 años. Es tradición». Adela miró a Lina, que estaba limpiando ventanas cerca pero claramente escuchando. «Lo sé, pero las cosas están cambiando para mí». Victoria rió, un sonido afilado. «¿Cambiando? ¿Qué significa eso? ¿Problemas maritales?» Su tono se volvió de depredador. «Porque si Marcus te está reemplazando, querida, es aún más importante que te muestres, para demostrar que sigues siendo relevante». Adela sintió la vieja vergüenza, el viejo miedo de volverse irrelevante, tratando de arrastrarse de vuelta. Pero luego recordó estar atrapada en esa bóveda, rodeada de joyas que no significaban nada, dependiendo de la bondad de alguien a quien había tratado terriblemente. Recordó el rostro de Lina mirándola a través del respiradero, hablando sobre dignidad y humanidad. «Victoria», dijo Adela con voz firme, «voy a ser honesta contigo.
No sé si quiero seguir siendo parte de este círculo. No sé si alguna vez realmente lo quise o si solo estaba jugando un rol. Victoria soltó un jadeo teatral. Adela, ¿estás teniendo algún tipo de crisis? ¿Necesitas el nombre de mi terapeuta? Adela casi rió. No, Victoria, creo que finalmente estoy saliendo de mi crisis, pero gracias por la oferta. Colgó antes de que Victoria pudiera responder. Sus manos temblaban, pero se sentía liberada. Lina dejó de limpiar la ventana, mirando a Adela con algo parecido a orgullo. Eso fue valiente. Adela negó con la cabeza. No fue valiente. Valiente es trabajar 60 horas semanales para enviar dinero a casa. Valiente es mantener tu dignidad cuando alguien te trata como basura. Esto fue solo honestidad. Finalmente, se puso de pie, caminando hacia la ventana donde Lina estaba trabajando. «Enséñame», dijo de repente. Lina parpadeó. «¿Enseñarte qué?» Adela señaló la ventana, el trapo, la botella de limpiador. «A limpiar ventanas, a hacer algo útil con mis manos, a no ser inútil». Lina sonrió, una sonrisa real y cálida. «Está bien, pero tiene que hacer exactamente lo que yo diga, y no se rinda cuando sea difícil». Adela asintió. Trato. Durante la siguiente hora, Adela aprendió a limpiar ventanas adecuadamente. No era tan fácil como parecía. Había técnica involucrada, una forma correcta de usar el limpiador, el ángulo correcto para evitar rayas. Sus brazos comenzaron a doler después de solo 20 minutos. «¿Haces esto todos los días?», preguntó Adela, sin aliento. Lina asintió. «Todas las ventanas de la mansión. Son 123 ventanas en total. Me toma todo el día los martes». Adela se detuvo, mirando alrededor de su mansión con nuevos ojos. 123 ventanas. Nunca había contado, nunca había pensado en el trabajo real detrás de mantener este lugar inmaculado. «Lo siento», dijo Adela de repente, su voz gruesa, «por nunca ver cuánto trabajo haces, por tratarte como si fueras invisible». Lina puso su trapo abajo. «Lo sé, y estoy aprendiendo a aceptar tu disculpa. Pero Adela, las disculpas no significan nada sin cambio. Necesito ver que esto no es solo culpa temporal de haberse asustado en una bóveda. Necesito ver que esto es real». Adela miró a Lina directamente. «¿Qué puedo hacer para demostrarlo?». Lina pensó por un momento. «Ayúdame a terminar las ventanas hoy, sin quejarte, sin rendirte. Hazlo porque es trabajo honesto que necesita hacerse. Y hazlo junto a mí, no por encima de mí». Adela asintió tomando su trapo. «Vamos a terminar estas ventanas». Y lo hicieron. Trabajaron lado a lado durante horas. Adela con brazos temblorosos y espalda adolorida. Pero continuando. Cuando terminaron, cerca de las 5 de la tarde, ambas estaban exhaustas. Pero había algo diferente en el aire entre ellas. Respeto ganado, no dado. Esa noche, Emma, la hijastra de Adela, llegó inesperadamente temprano para su visita mensual. Era una niña de 12 años, alta para su edad, con el cabello castaño de su madre y los ojos grises de Marcus. Normalmente llegaba con su niñera, pero esta vez venía sola, enviada en un Uber porque su madre había tenido una emergencia de última hora. Emma entró a la mansión con su mochila pequeña, luciendo perdida y no deseada, una expresión que Lina reconoció demasiado bien. Adela bajó las escaleras, todavía vestida en ropa cómoda de haber limpiado ventanas, su cabello en una cola de caballo desordenada, sin maquillaje. Emma la miró con sorpresa. «¿Adela? ¿Estás bien?». Normalmente Adela habría corrido a su habitación para arreglarse, para presentar la imagen perfecta, pero esta vez se quedó como estaba. «Hola, Emma. Sí, estoy bien. Solo estuve trabajando». Emma miró alrededor, notando a Lina en la entrada. «¿Trabajando?». Adela asintió. «Lina me estaba enseñando a limpiar ventanas. Es más difícil de lo que parece». Emma claramente no sabía qué hacer con esta información. «Oh,
Ok. Se quedó parada torpemente, esperando ser despachada a su habitación como siempre. Pero Adela hizo algo diferente. Se acercó a Emma, puso una mano gentil en su hombro. ¿Tienes hambre? Iba a pedirle a Lina que me enseñara a hacer quesadillas. ¿Quieres ayudar? Emma parpadeó sorprendida. ¿Tú vas a cocinar? Adela rió. Voy a intentarlo. Probablemente será un desastre, pero Lina es una buena maestra. Miró a Lina. Si no te importa darnos una lección más hoy. Lina sonrió, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. No me importa para nada. Los tres fueron a la cocina, esa cocina enorme de diseñador que Adela normalmente evitaba, dejándola al chef. Lina sacó ingredientes simples: tortillas, queso, un poco de jamón, tomates. Primero, instruyó Lina, lavamos nuestras manos apropiadamente. Mostró a Adela y Emma la forma correcta, algo tan básico, pero que Adela nunca había pensado realmente. Comenzaron a preparar, Lina guiando, Adela torpemente tratando de seguir instrucciones, Emma riéndose cuando Adela casi quemó la primera tortilla. No tan caliente el sartén, corrigió Lina gentilmente. Medio fuego, paciencia. Adela ajustó la temperatura, intentó de nuevo, esta vez funcionó mejor. Emma agregó el queso. Adela volteó la quesadilla, casi la dejó caer, pero la atrapó en el último segundo. ¡Lo hice!, dijo Adela con genuino triunfo, como una niña que acababa de aprender a andar en bicicleta. Emma y Lina aplaudieron. Era un momento simple, doméstico, completamente ordinario, y era el momento más feliz que Adela había experimentado en esta mansión en años. Comieron juntas en la mesa de la cocina, no en el comedor formal con su mesa de mármol que sentaba a 20 personas, sino en la mesa pequeña de madera donde normalmente solo comía el personal. Emma habló sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre un proyecto de ciencias sobre el que estaba emocionada. Adela escuchó. Realmente escuchó en lugar de solo asentir distraídamente. Y Lina observaba todo, viendo la transformación continuar, profundizarse, volverse real. Después de la cena, Emma subió a su habitación a desempacar. Adela ayudó a Lina a limpiar la cocina, otro primero. Mientras lavaban platos lado a lado, Adela habló suavemente. «Gracias». Lina la miró. «¿Por qué?». Adela gesticuló alrededor. «Por esto, por enseñarme. Por no rendirte conmigo cuando tenías todas las razones para hacerlo. Por mostrarme que hay otra forma de vivir». Lina secó un plato cuidadosamente. «No estoy haciendo nada especial, Adela. Solo estoy siendo yo misma. La que está cambiando eres tú. Y eso tiene que venir de ti, no de mí». Adela asintió. «Lo sé, pero tú me mostraste el espejo. Me obligaste a ver lo que me había convertido. Y ahora no puedo dejar de verlo. No puedo volver a ser esa persona». Lina puso el plato abajo, mirando a Adela seriamente. «Entonces no lo hagas, pero Adela, tienes que entender algo. El cambio real es difícil. Vas a tener momentos donde querrás volver a los viejos hábitos. Momentos donde ser cruel será más fácil que ser amable. Momentos donde el poder se sentirá mejor que la humildad». Adela escuchaba atentamente. «¿Cómo lo resisto?». Lina sonrió. «¿Recuerdas cómo se sintió estar atrapada en esa bóveda? ¿Recuerdas cómo se sintió ser impotente, depender de la bondad de alguien? Y recuerdas que cada persona que encuentras tiene su propia bóveda, su propia prisión, y tú puedes elegir ser quien los encierra o quien los libera». Adela sintió lágrimas en sus ojos. «Quiero liberarlos, quiero ser diferente». Lina tomó su mano, un gesto de igual a igual, no de empleada a empleadora. «Entonces lo serás, un día a la vez, y en la cocina de una mansión de $10 millones. Dos mujeres de mundos completamente diferentes se pararon juntas, unidas no por circunstancia, sino por elección. El camino adelante sería difícil, pero por primera vez, Adela sentía que no lo caminaría sola. Marcus llegó a casa cerca de medianoche.
encontrando a Adela todavía despierta en la sala, leyendo un libro, algo que no hacía en meses. ¿Todavía levantada?, preguntó Marcus distraídamente, revisando su teléfono. Adela cerró su libro. «Necesitamos hablar». Marcus suspiró, ese suspiro de hombre ocupado, molesto por ser interrumpido. «¿Sobre qué ahora?». Adela se puso de pie, enfrentándolo directamente. «Sobre nuestro matrimonio, sobre Kelsey, sobre el hecho de que vivimos en la misma casa pero somos extraños». Marcus finalmente levantó la vista de su teléfono, irritación cruzando su rostro. «Adela, no tengo tiempo para uno de tus dramas». Adela negó con la cabeza. «No es drama, es honestidad. Y aquí está mi honestidad. Quiero el divorcio». El teléfono de Marcus cayó de su mano. Por primera vez en años, Adela tenía toda su atención. «¿Qué dijiste?». Adela repitió, su voz firme. «Quiero el divorcio. No estoy feliz. Tú no estás feliz. Y no voy a seguir pretendiendo que esto funciona». Marcus la miró como si se hubiera vuelto loca. «¿Por eso? ¿Por Kelsey?». «Adela, no seas ridícula. Kelsey no significa nada». Adela sonrió tristemente. «Lo sé. Ese es exactamente el problema. Ninguna de nosotras significamos nada para ti. Somos accesorios. Y yo estoy cansada de ser un accesorio en tu vida». Marcus se acercó, su expresión endureciéndose. «Firmaste un prenup, Adela. Saldrás de aquí con casi nada. ¿Realmente vas a tirar todo esto?». Gesticuló alrededor de la mansión. Adela miró alrededor. El mármol, el vidrio, las posesiones caras que había pensado que definían el éxito. «Sí», dijo simplemente. «Voy a tirar todo esto, porque me di cuenta de que no es nada. Es una prisión hermosa, y finalmente encontré la llave para salir». Marcus la miraba con incredulidad mezclada con algo que podría haber sido respeto. «¿Quién eres tú? Porque no eres la mujer con quien me casé». Adela asintió. «Tienes razón, no lo soy. Esa mujer estaba desesperada por aprobación. Esta mujer está aprendiendo a aprobarse a sí misma». Y con eso, Adela subió las escaleras, dejando a Marcus solo con su teléfono y su confusión. El primer paso real hacia la libertad se había tomado. Y aunque daba miedo, se sentía como volar. ¿Alguna vez has tenido que dejar algo que pensabas que querías para encontrar lo que realmente necesitabas? A veces la prisión más difícil de escapar es la que construimos nosotros mismos. Cuéntame tu experiencia en los comentarios. 6 meses después, la mansión de Beverly Hills estaba en venta. Adela había firmado los papeles de divorcio 3 semanas atrás, saliendo con exactamente lo que el acuerdo prenupcial estipulaba: $500,000 y su auto. Marcus había esperado que ella peleara, que contratara abogados caros, que hiciera un escándalo. Pero Adela simplemente había firmado, tomado su cheque y comenzado su nueva vida. Ahora vivía en un apartamento de 2 habitaciones en Santa Mónica, a solo 2 cuadras del océano. No era Beverly Hills, pero tenía ventanas que ella misma limpiaba, una cocina donde ella misma cocinaba, y lo más importante, era suyo. No un escenario donde actuaba el rol de esposa perfecta, sino un hogar donde finalmente estaba aprendiendo quién era Adela sin el apellido Whitmore. La mañana de la mudanza final, Adela regresó a la mansión por última vez para recoger las pocas posesiones personales que quedaban. Lina estaba allí, supervisando al nuevo personal. Marcus había contratado un servicio de limpieza corporativo, personal rotativo sin rostros ni nombres. «¿Lista?», preguntó Lina cuando Adela entró. Adela miró alrededor de la casa que había sido su prisión dorada durante una década. Más que lista, había vendido la mayoría de sus joyas, todas excepto una pieza. El collar de diamantes que solía usar como armadura lo había guardado. No para usarlo, sino como recordatorio de quién había sido y quién nunca volvería a ser. Cargaron las últimas cajas en el auto de Adela, un Audi modesto, nada ostentoso.
Emma había ayudado a empacar durante el fin de semana, dividiendo su tiempo entre la casa de su madre y ayudar a Adela. La relación entre ellas había florecido en estos meses, transformándose de tolerancia obligada a afecto genuino. ¿Segura que no quieres quedarte conmigo unos días?, había preguntado Emma esa mañana. Adela había abrazado a su hijastra. Ya no era una carga, sino una bendición. Tu madre te necesita esta semana, pero el próximo fin de semana ven a mi nuevo lugar. Te voy a enseñar a hacer tamales. Lina me está dando clases de cocina hondureña. Emma había sonreído. Mamá dice que estás teniendo una crisis de mediana edad. Adela había reído. Tu mamá probablemente tiene razón, pero es la mejor crisis que he tenido. Ahora, con las cajas cargadas, Adela y Lina se pararon frente a la mansión por última vez. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Lina. Adela negó con la cabeza. Ni uno solo. Bueno, tal vez uno. Que no hice esto años atrás. Lina sonrió. Pero entonces no habrías estado lista. A veces necesitamos tocar fondo antes de poder subir. Adela la miró con gratitud profunda. ¿Vienes conmigo? ¿Al apartamento? Lina asintió. Por supuesto. Alguien tiene que asegurarse de que no arruines el montaje de los muebles de IKEA, Mo. Adela rió, una risa real, ligera, libre. Dios, vas a odiar lo mucho que voy a necesitar tu ayuda, Tammy. Se abrazaron y fue un abrazo de iguales, de amigas, de aliadas que habían luchado una batalla juntas y salido victoriosas. El apartamento de Adela era pequeño comparado con la mansión, 900 pies cuadrados versus 20,000, pero tenía algo que la mansión nunca tuvo: calidez. Paredes pintadas de colores suaves en lugar de blanco estéril, muebles cómodos en lugar de piezas de museo, fotografías en las paredes, Emma riendo, Adela y Lina cocinando juntas, una foto de la familia de Lina en Honduras que Adela había impreso y enmarcado. «Es perfecto», dijo Lina, mirando alrededor mientras acomodaban las últimas cajas. «Es pequeño», corrigió Adela. «Pero sí, es perfecto». Habían pasado la tarde montando muebles, Adela torpemente sosteniendo piezas mientras Lina leía instrucciones. Habían maldecido, reído, casi renunciado 2 veces, pero finalmente lo lograron. El librero estaba torcido, la mesa de centro tenía una pata que se tambaleaba ligeramente, pero lo habían hecho ellas mismas, con sus propias manos. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Adela mientras se sentaban en el sofá recién montado, bebiendo cerveza barata directamente de las latas. Me siento más rica ahora con $500,000 que cuando tenía acceso a millones. Lina tomó un sorbo de su cerveza. Porque ahora es tuyo, no el dinero de Marcus, tuyo, ganado por tus propias decisiones. Adela asintió. Y aterrador. Tengo que encontrar trabajo. Tengo que vivir con un presupuesto real. Tengo que descubrir quién soy, sin personal que haga todo por mí. Lina la miró. ¿Y quién eres? Adela lo pensó. Todavía estoy descubriéndolo, pero sé que soy alguien que puede limpiar sus propias ventanas, alguien que puede cocinar sus propias comidas, alguien que finalmente entiende que el respeto no se compra, se gana. Se volvió hacia Lina. Y soy alguien que tiene una amiga real por primera vez en años. Lina sonrió, sus ojos brillando con emoción. También tengo noticias. Adela se enderezó. ¿Qué noticias? Lina respiró profundo. Me aceptaron en el programa de enfermería de UCLA. Empiezo en el semestre de otoño. Adela gritó, abrazando a Lina con fuerza. Eso es increíble. Sabía que lo lograrías. Lina se separó, su expresión más seria. No lo hubiera logrado sin ti, el dinero que me diste para la escuela. Adela la interrumpió. No fue un regalo, fue una inversión, en una amiga, en alguien que merece cada oportunidad. Lina sacudió la cabeza. Era más que dinero, Adela. Era creer en mí cuando yo apenas creía en mí misma. Era verme como más que una empleada doméstica. Era darme esperanza. Adela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas.
Tú me diste mucho más. Me diste mi libertad. Me mostraste que podía ser más que un accesorio caro. Me enseñaste sobre dignidad. Se limpiaron las lágrimas, riendo de su sentimentalismo. Somos un desastre, dijo Adela. Lina asintió. El mejor tipo de desastre. Brindaron con sus latas de cerveza barata, sentadas en muebles tambaleantes que habían montado ellas mismas en un apartamento pequeño que costaba una fracción de lo que solía ser normal para Adela. Y era el momento más rico de la vida de Adela. Los meses siguientes fueron de autodescubrimiento para Adela. Consiguió trabajo en una boutique de ropa en Santa Mónica. No gerencia, solo ventas de piso. El salario era modesto, $14 por hora, pero era dinero que ganaba ella misma con su propio esfuerzo. Su jefa, Patricia, una mujer de 50 años que había construido el negocio desde cero, se convirtió en mentora. «Tienes buen ojo para el estilo», le dijo Patricia un día, «pero necesitas dejar de disculparte por existir. Cuando ayudas a un cliente, actúa como si le estuvieras haciendo un favor, no como si les estuvieras molestando». Adela se dio cuenta de que años de vivir bajo el juicio constante de Marcus la habían hecho insegura, constantemente esperando críticas. «Estoy trabajando en eso», respondió Adela. Patricia sonrió. «Bien, porque eres mejor de lo que crees». Adela también comenzó terapia real, con una psicóloga que aceptaba su seguro médico básico, no los terapeutas de $1000 por sesión que solía ver en Beverly Hills. La doctora Ramírez era directa, sin tonterías. «Tienes que perdonarte», le dijo durante una sesión, «por los años perdidos, por la persona que eras, por las personas que lastimaste». Adela se resistió. «¿Cómo puedo perdonarme cuando fui tan terrible con Lina?» La doctora Ramírez se inclinó hacia adelante. «Perdonarte no significa olvidar o excusar, significa aceptar que eras imperfecta, que cometiste errores, y elegir aprender en lugar de flagelarte para siempre. ¿Lina te perdonó?» Adela asintió lentamente. «Está aprendiendo a hacerlo». La doctora Ramírez sonrió. «Entonces honra ese perdón siendo mejor. Esa es la única forma real de compensar el pasado». Una tarde, 3 meses después de mudarse, Adela estaba en su apartamento preparando la cena. Pollo al horno con vegetales, nada elegante pero hecho con sus propias manos, cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó. Luego contestó. «¿Hola?» La voz del otro lado era la última que esperaba escuchar. Victoria Chen, la líder de su antiguo círculo social. «Adela, cariño, soy Victoria». Su voz era diferente ahora, sin la condescendencia usual. «Escuché sobre tu divorcio y sobre tu nuevo estilo de vida». Adela esperó el juicio, la burla, pero Victoria continuó. «Quería disculparme». Adela casi dejó caer el teléfono. «¿Disculparte? ¿Por qué?» Victoria suspiró. «Por años de ser superficial, por tratarte como competencia en lugar de persona, por ser parte de ese mundo tóxico que todas fingimos que amamos». Hubo una pausa. «Mi esposo también me dejó, por su asistente de 22 años. Y de repente me encontré sola en una mansión, sin verdaderos amigos, darme cuenta de que había pasado 20 años siendo exactamente la persona que juraba que nunca sería». Adela sintió compasión genuina. «Lo siento, Victoria». Victoria rió sin humor. «No lo sientas, me lo merecía, pero llamaba porque escuché que encontraste algo real, una vida real, y me preguntaba si tal vez podrías mostrarme cómo». Adela miró alrededor de su apartamento pequeño, a la cena simple que cocinaba, a la foto de ella y Lina en la pared. «Ven a cenar mañana», dijo finalmente. «Nada elegante, solo comida casera y conversación honesta». Victoria sonó aliviada. «Me encantaría eso. Gracias, Adela». Cuando colgaron, Adela sonrió. Tal vez su transformación podía inspirar a otros. Tal vez ese era el punto. No solo cambiar ella misma, sino mostrar a otros que el cambio era posible.
6 meses después de la mudanza, Adela organizó una cena en su apartamento. Había invitado a Lina, a Emma, a Victoria, quien ahora era una visitante regular, aprendiendo sus propias lecciones sobre humildad, y sorpresivamente a la madre de Lina, quien había venido a visitar desde Honduras. Doña Rosa Morales era una mujer de 58 años, con manos callosas y ojos amables. No hablaba inglés, así que Lina traducía. Mi madre dice que siempre rezó porque yo encontrara una buena amiga en este país, tradujo Lina. Dice que puede ver en tus ojos que eres buena persona ahora. Adela sintió lágrimas. Dile que su hija me salvó, que me enseñó lo que significa tener dignidad. Lina tradujo. Doña Rosa se acercó, tomó las manos de Adela y habló directamente en español, lento para que Adela pudiera entender las palabras simples. Gracias por ver a mi hija, por verla de verdad. Adela apretó las manos de esta mujer que había criado a sus hijos sola, que había enviado a su hija mayor a un país extraño por necesidad, que representaba todo lo que Adela había fallado en entender durante años, que la riqueza real estaba en amor, sacrificio y dignidad. Gracias por compartirla conmigo, respondió Adela en español quebrado que había estado aprendiendo. Doña Rosa sonrió, besó ambas mejillas de Adela y Adela supo que había sido perdonada, no solo por Lina, sino por la familia que había aprendido a respetar. La cena fue caótica, perfecta y completamente imperfecta. Adela quemó ligeramente el arroz. Victoria llegó con vino demasiado caro y luego se rió de sí misma. Emma enseñó a todos un juego de cartas que había aprendido en la escuela. Doña Rosa compartió historias de Honduras, traducidas por Lina, haciendo que todos rieran y lloraran. No había empleados sirviendo, no había vajilla de porcelana fina, solo personas reales compartiendo comida simple y conversación genuina. En un momento, Adela se levantó de la mesa para buscar más agua. Se detuvo en la puerta de la cocina, mirando hacia atrás a la escena. Lina riendo con su madre. Emma mostrándole a Victoria fotos en su teléfono. Todos juntos sin jerarquías, sin roles, solo humanidad. Y Adela se dio cuenta de que esto era lo que había estado buscando toda su vida. No mansiones, no diamantes, no estatus, sino conexión, comunidad, pertenencia, amor ganado, no comprado. Lina la vio mirando. Levantó su copa de vino barato en brindis silencioso. Adela levantó la suya en respuesta. Un brindis entre dos mujeres que habían comenzado en lados opuestos de una brecha imposible, pero que habían encontrado un puente en humanidad compartida. Un brindis por segundas oportunidades, por dignidad recuperada, por prisiones rotas y libertad encontrada, por el valor de cambiar. Un año después del día en que Adela quedó atrapada en su bóveda de joyas, dos mujeres se pararon frente a un edificio pequeño en un barrio de clase trabajadora de Los Ángeles. El cartel de afuera decía Centro de Apoyo Nueva Vida, fundado por Adela Whitmore y Lina Morales. Era un centro de recursos para mujeres inmigrantes, ofreciendo clases de inglés, asistencia legal, apoyo emocional y, lo más importante, dignidad. Adela había invertido la mayoría de su dinero del divorcio en este proyecto. Lina, aunque todavía estudiando enfermería, donaba tiempo cada fin de semana. ¿Lista para la inauguración?, preguntó Lina. Adela miró el edificio, modesto, nada glamoroso, pero lleno de propósito, más que lista. La ceremonia de inauguración fue pequeña. Patricia de la boutique vino. Emma vino con su madre, quien sorprendentemente le dio a Adela un abrazo. Gracias por cuidar de Emma, dijo la exesposa de Marcus. Ella habla de ti con tanto cariño ahora. Victoria vino, trayendo a dos amigas que también estaban despertando de sus propias prisiones doradas. Y la comunidad local vino, mujeres que necesitaban lo que este centro ofrecía. Cuando Adela cortó la cinta, no usaba un vestido de diseñador, sino jeans y una blusa simple.
No llevaba joyas, excepto un brazalete que Lina le había dado, hecho a mano por la madre de Lina. Su cabello estaba en su color natural ahora, no rubio, platinado, sino castaño, con algunas canas que ya no se molestaba en ocultar. Y cuando habló, no con el tono afectado de la alta sociedad, sino con voz genuina, dijo: «Este centro existe porque alguien tuvo el valor de no dejarme en mi propia prisión. Lina Morales me enseñó que la dignidad no tiene precio. Y ahora queremos pasar esa lección adelante». Lina habló después, su inglés ahora fluido y confiado. «Cuando vine a este país, tenía miedo de no pertenecer, miedo de ser invisible. Adela me vio, y aunque al principio no me gustó cómo me vio, eventualmente aprendió a verme de verdad. Este centro es para todas las mujeres que se sienten invisibles. Ustedes no son invisibles, importan y merecen dignidad». El aplauso fue fuerte. Después, mientras las personas exploraban el centro, Adela y Lina se pararon juntas en silencio. «¿Alguna vez imaginaste esto?», preguntó Adela, «cuando me estabas limpiando las ventanas en Beverly Hills?» Lina negó con la cabeza. «Nunca, pero estoy contenta de que esté pasando». Adela miró a su amiga. Esta mujer que había comenzado como su empleada, luego su salvadora, luego su maestra y ahora su socia igual. «Yo también». Y Lina se detuvo, buscando las palabras. «Gracias por no dejarme en esa bóveda, por no rendirte conmigo cuando tenías todas las razones para hacerlo». Lina sonrió. «Gracias por finalmente salir de ella y por ayudarme a salir de la mía, porque ambas habían estado atrapadas, solo que en diferentes tipos de prisiones, y ambas se habían liberado, no a pesar de su conexión improbable, sino por ella. Se abrazaron y en ese abrazo había todo: perdón, crecimiento, transformación, esperanza, y la comprensión profunda de que la verdadera riqueza nunca estuvo en los diamantes que Adela solía usar o en el dinero que Marcus controlaba. Estaba aquí, en esta amistad forjada en crisis, en este propósito compartido de elevar a otros, en esta elección diaria de tratar a cada persona con la dignidad que todos merecen. Esa noche, Adela regresó a su apartamento. No era tarde, solo las 9, pero estaba exhausta en la mejor manera posible, cansada de trabajo significativo, no de mantener apariencias. Se preparó té simple, se sentó en su balcón pequeño que daba a la calle, en lugar del océano, y miró las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Pensó en la mujer que había sido hace un año, amargada, cruel, atrapada en una vida de lujo que no la llenaba. Pensó en todas las personas que había lastimado con su necesidad de sentirse superior. Pensó especialmente en Lina, en cómo casi había destruido a una persona buena porque necesitaba a alguien debajo de ella para sentirse arriba. Y pensó en la mujer que era ahora, imperfecta, todavía aprendiendo, pero genuina. Una mujer que ganaba $14 por hora y se sentía más rica que cuando tenía acceso a millones. Una mujer que cocinaba sus propias comidas, limpiaba sus propias ventanas y encontraba alegría en simplicidad. Una mujer que finalmente entendía que la única prisión real era la que ella misma había construido con su arrogancia y miedo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lina. «Gracias por hoy. Cambiaste mi vida». Adela sonrió, escribiendo de vuelta. «No, tú cambiaste la mía. Yo solo finalmente presté atención». Otra vibración, esta vez Emma, orgullosa de ti. «Adela, mamá también lo dijo, te quiero». Adela sintió su corazón expandirse. Amor, amor real, ganado, no comprado, mejor que cualquier diamante. Adela se terminó su té, entró a su apartamento pequeño pero acogedor y se preparó para dormir. Antes de acostarse, hizo algo que había comenzado a hacer cada noche: escribir 3 cosas por las que estaba agradecida.
Esta noche escribió: 1. Por quedar atrapada en una bóveda y finalmente ver con claridad. 2. Por Lina, quien tuvo el valor de no dejarme sufrir, pero también de dejarme aprender. 3. Por descubrir que la verdadera libertad viene de soltar, no de aferrarse. Cerró su diario, apagó la luz y durmió mejor de lo que había dormido en una década. No en sábanas de seda egipcia, sino en sábanas de algodón de Target. No en una mansión de 10 millones, sino en un apartamento de 2 habitaciones. No como la señora Whitmore, sino simplemente como Adela. Y Adela, finalmente, era suficiente. Al otro lado de la ciudad, en su propio apartamento pequeño, que compartía con 2 compañeras de escuela de enfermería. Lina también se preparaba para dormir. Mañana tenía examen de anatomía, pero se sentía confiada. Había superado cosas mucho más difíciles que exámenes. Miró la foto en su mesita de noche. Ella y Adela, en la inauguración del centro, ambas sonriendo genuinamente. ¿Quién hubiera pensado que la mujer que casi la destruye se convertiría en su aliada más cercana? ¿Quién hubiera pensado que un acto de bondad, no dejar a Adela atrapada en esa bóveda, resultaría en transformación para ambas? Lina sonrió en la oscuridad. La vida era extraña, impredecible, pero a veces, si tenías suerte y coraje, también era hermosa. Y esta historia, su historia con Adela, era prueba de que las personas podían cambiar, que la crueldad podía transformarse en compasión, que las prisiones, incluso las construidas con diamantes y mármol, podían romperse, y que a veces el mayor regalo que puedes dar a alguien es la oportunidad de ser mejor de lo que eran. Adela le había dado esa oportunidad a Lina. La oportunidad de educarse, de crecer, de alcanzar sus sueños. Y Lina le había dado esa oportunidad a Adela, la oportunidad de transformarse, de redimirse, de finalmente ser libre. Y ambas la habían tomado. Y eso, pensó Lina mientras se quedaba dormida, era todo lo que cualquiera podía pedir. Una oportunidad. Y el valor para tomarla. Las mejores transformaciones no suceden en un momento, sino en 1000 pequeños momentos de elegir ser mejor. ¿Qué pequeña elección podrías hacer hoy para ser más como quien quieres ser? Comparte en los comentarios. A veces, inspirar a uno es tan valioso como inspirar a 1000.